Vamos a arrancar hoy con el Ministerio Público, que es lo último que nos queda a nivel de Estado Nacional. Después vamos a ir bajando y vamos a ver la parte provincial y la parte municipal, la distinta organización administrativa. Pero hoy vamos a ver el Ministerio Público, que si bien no es un poder separado, o no es una función diferenciada del Estado, porque está íntimamente relacionada con la función judicial. A partir de la reforma constitucional del año 94, la Constitución ha incorporado un nuevo título en donde establece como un órgano independiente, autónomo, y desde lo funcional y con autarquía financiera, al Ministerio Público. Ustedes en el apunte lo tienen, es el último que está ahí, es el último que figura. El Ministerio Público está compuesto tiene dos cabezas, dos organizaciones, que son el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Después, ahora vamos a ir un poquito más a por qué se creó o cuál es la diferenciación de esto. Les decía, tiene autonomía funcional, no tienen relación de dependencia con ninguno de los otros poderes, son una función diferenciada, son financieramente autárquicos, es decir, manejan su propio presupuesto. La función básica es, más allá de lo que establece la ley, promover la actuación de la justicia, la defensa de la legalidad y demás, uno es la fiscalía, es decir, el poder de los fiscales, y el otro el de los defensores. Esas dos cabezas que yo le decía, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, son, por un lado, todos los fiscales de la nación, a nivel federal y nacional, y por un lado, todos los defensores, curadores y tutores también. En el caso, les decía, del Ministerio Público Fiscal, tiene un procurador general, está el Procurador General de la Nación, que no tiene nada que ver con el Procurador del Tesoro de la Nación, del cual ya hablamos hace una o dos clases. El Procurador del Tesoro de la Nación es el jefe de todos los abogados del Estado, pero de la administración estatal, o sea, del Ejecutivo, digamos. Es el jefe, la Procuración del Tesoro es el cuerpo de asesoramiento jurídico más importante que tiene la administración. En este caso, este Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales. En este momento Casal se llama el abogado que ejerce el cargo de procurador. La verdad que si nos ponemos a ver quiénes han sido los procuradores generales de la nación, no sé, a ver, por alguno que se me ocurra en la historia. Carlos Tejedor, por ejemplo, fue procurador general. ¿Quién más? Enrique Petracchi, que después fue juez de la Corte. A ver, algún otro de los conocidos. Malaver también. ¿Quién más? Uno que seguramente les va a sonar el apellido, que es Horacio Rodríguez Larreta, el abuelo de el Rodríguez Larreta, que es ahora jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunos, en general, son abogados que están relacionados, obviamente, con la materia penal. Sebastián Soler, que es el penalista más destacado que tuvo la Argentina en la historia, Guastavino, bueno, un montón. Gilles Carbó, la última, así súper conocida, bastante controversial en su elección, y bueno, ahora está como interino desde hace unos años, ya desde que se fue Gilles Carbó, este hombre Eduardo Casal, que es una persona que viene de carrera, de años, de haber sido procurador fiscal de la Nación, un procurador ante la Corte Suprema. Pero le decía, a diferencia, este Procurador General de la Nación es el jefe de todos los fiscales. ¿Por qué? Porque ahora nuestro sistema está dividido
y los fiscales y los defensores no forman parte, como antes, del Poder Judicial, sino forman parte de este Ministerio Público, que es un órgano separado y con autonomía del Poder Judicial. Esto en función, básicamente, de la modificación de nuestro sistema judicial penal, que ha pasado a ser un sistema de tipo inquisitivo a un sistema acusatorio. Ahora vamos a ver un poco la parte orgánica y después hablamos de esta diferencia. Hay un procurador general de la Nación, le decía que es el jefe de todos los fiscales, después hay procuradores fiscales ante la Corte, hay lo que se llaman fiscales generales en los tribunales colegiados, hay fiscales adjuntos, hay fiscales ante los tribunales, ante los jueces de primera instancia, hay fiscales también adjuntos de primera instancia, bueno, hay toda una organización administrativa que establece un órgano una ordenación, jerárquica entre todos los fiscales. El principal es el Procurador General de la Nación. En el caso del Ministerio Público de la Defensa, también hay un Defensor General de la Nación, hay defensores ante la Corte, defensores públicos de menores e incapaces. En este caso, en el caso de los defensores, más allá de que están fijados como en el caso de los fiscales, ante la Corte, ante los tribunales de apelación y ante los juzgados de primera instancia, básicamente se dividen en dos, que son los defensores oficiales, que son los que actúan en tres días. En materia penal, cuando alguna persona no tiene posibilidades de nombrarse un defensor, se le asigna un defensor oficial. Están los defensores de menores e incapaces, que son los que actúan en representación, bueno, de estos dos grupos, obviamente, y están los defensores también de las víctimas, que esto es una creación de una ley de hace muy poco tiempo. Recuerdan que antes, en el proceso penal, el Estado aseguraba, por un lado, el fiscal, que era el quien acusaba, era un órgano del Estado, era un empleado del Estado, quien representaba al Estado en la acusación, y por otro lado le aseguraba la representación a través de los defensores a los imputados. La persona que era imputada, que era notificada de un delito, que había una causa en su contra, tenía también un defensor oficial. La que no tenía asistencia por parte del Estado era la víctima, que sí podía presentarse con un abogado particular, como particular damnificado, pero esa asistencia legal no se la brindaba el Estado. Si yo era una víctima y en un proceso judicial quería presentarme en el proceso penal, sí o sí me tenía que contratar un abogado particular. Ahora eso se modificó la estructura del Ministerio Público de la Defensa y se crearon unos cargos que se llaman defensores de las víctimas, que obviamente son abogados, que se presentan así como si fueran particulares damnificados, asistiendo a las víctimas de los delitos, pero con una representación gratuita desde ya de parte del Estado. Tanto el Procurador General de la Nación como el Defensor General de la Nación son designados por el Poder Ejecutivo, obviamente son cargos netamente políticos, son designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de los 2/3 de los miembros del Senado. Se establecen tanto para ser Procurador General de la Nación, Defensor General de la Nación, necesitan los mismos requisitos y tienen la misma forma de designación que tienen los jueces de la Corte, porque el rango en el cual van a estar es el mismo rango. Así como el Poder Judicial tiene toda su estructura orgánica, el Ministerio Fiscal tiene la misma, y vamos a ir viendo que el Procurador General y el Defensor General, por ejemplo, tienen el mismo rango que un juez de la Corte y cobran el mismo sueldo que un juez de la Corte. El fiscal ante tribunales colegiados y un defensor ante tribunales colegiados cobra lo mismo que un juez de Cámara, y se van así equiparando tanto en lo salarial como en la estructura jerárquica. Estos dos cargos, el Procurador y el Defensor General, son los que son designados por el presidente con los 2/3 del Senado. El resto de los cargos de ahí para abajo tienen un doble sistema de selección, que es primero un concurso público de oposición antecedentes, se concursa, de ese concurso sale una terna, o sea, 3, y esos 3 le son propuestos al presidente
a los efectos de que de esos 3 elija uno. No obstante, a quien elija necesita también el acuerdo del Senado, pero no ya los 2/3, sino la mayoría simple, que es la misma forma en que se eligen también los jueces de las instancias inferiores a la, ¿cómo es? A la Corte Suprema. Así que están equiparados también en la forma de designación y todo. Les decía, bueno, los requisitos, obviamente ser abogado, en el caso del general, tener 6 años en el ejercicio de profesión, tener más de 30 años, ser ciudadano argentino. Para los otros son más o menos los mismos requisitos, con la única diferencia para los que están abajo del general, del defensor y del procurador general, los requisitos, lo único que varía es que necesitan 6 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión, nada más. Después los requisitos son los mismos, con la diferencia hasta que tienen una designación primero por concurso, es decir, primero tienen que aprobar el concurso. Sí. ¿Y ese concurso que sale en boletín oficial, algo? Sí, esos concursos son públicos, se los da publicidad, en general por las páginas de estos 2 organismos, y se puede presentar cualquiera que cumpla con los requisitos. Ya le digo, hay que superar la etapa oral y escrita del concurso para acceder a la terna. Después ya ahí la designación es política. En lo único que sirve el concurso de oposición y antecedentes es para entrar en la terna. Claro. Obviamente no pueden ejercer la abogacía, está dentro de las incompatibilidades, ya que la ejercen solamente dentro del marco de las competencias del cargo que tienen, no pueden ejercer libremente la abogacía. La remuneración, les contaba, estoy siguiendo la ley para ir charlándoles sobre el tema. Es la misma que la de los jueces. Tienen, así también como los jueces, estabilidad en el cargo, lo cual está bien, porque imagínense que el Ministerio Público Fiscal, básicamente la parte de la Procuración General y los fiscales que le siguen son los que realizan la acusación en representación del Estado ante los jueces y tribunales, las acusaciones penales. Con lo cual, si esas personas no tuvieran estabilidad, no podrían arriesgarse a denunciar a una persona con poder, a un político o algo. Por eso, a ese efecto, se les fija la misma estabilidad o se les pone la misma estabilidad que se les reconoce a los jueces. Tienen estabilidad mientras dure su buena conducta, para ser separados del cargo necesitan de un juicio político, en el caso del Procurador General y del Defensor General, y después a través de un jurado de enjuiciamiento, en el caso de los fiscales y defensores que están en un nivel jerárquico inferior a las 2 cabezas de este ministerio, bien, de este ministerio público. Tienen, les decía, estabilidad hasta tanto dure su buena conducta. Tienen un límite de edad también, como se había puesto en su momento ante los jueces de la Corte, que es el de 75 años. Llegados a esos 75 años, se los puede volver a designar por un periodo de 5 años, y si vuelven nuevamente a ser designados, siempre en ese caso va a seguir siendo por periodos de 5 años. Esto ya se había puesto como límite cuando se modificó el límite a los jueces de la Corte, y este que yo les nombraba, Petraki, que ahora falleció, pero que era un hombre muy mayor, y estuvo como hasta los 90 años de juez de la Corte, era un tipo hiperlúcido, que planteó la inconstitucionalidad de esta limitación de la edad hasta los 75 años, y él lo que planteaba, inició una causa judicial planteando la inconstitucionalidad de este artículo. Lo que planteaba era que, obviamente, para ser juez de la Corte, la función era una función que era para toda la vida y que dependía de la lucidez y no de la edad. O sea, uno puede estar totalmente lúcido a los 75, a los 80 o a los 85 años, y puede no estarlo a los 60. Entonces,
este condicionamiento de una edad era solamente, él decía que lo habían puesto solamente porque él tenía más de 75 para borrarlo de la Corte. Se integra la Corte con jueces, se trata y le dicen, sí, mire, tiene razón. Con lo cual, mientras durara su buen juicio y demás, podía ser juez de la Corte. Bueno, en el caso del Ministerio Público Fiscal se les puso este límite, pero esta posibilidad de ir ampliándolo, no ya indeterminadamente, sino cada 5 años, ir evaluándolos y ampliando esta facultad. Tienen también, como los jueces, inmunidad, no pueden ser arrestados salvo que sean sorprendidos en infraganti delitos, se le dice, o sea, cometiendo el delito. La única forma en que puede ser arrestado, sí, obviamente se le pueden formar causas judiciales, se los puede acusar y se los puede procesar, bien, corriendo traslado al Ministerio Público Fiscal y dando intervención. Pero el arresto es solamente si se los encontrara en el momento de la comisión del delito. Lo mismo pasa con los jueces. También esto es una garantía. Primero, obviamente, si alguien lo encuentran cometiendo un delito, tienen que arrestarlo. Imagínense que encontraran a un fiscal o un defensor apuntándole a alguien para matarlo. Obviamente hay que hacerlo desistir, hay que arrestarlo y meterlo preso. Pero lo que no se puede hacer es formarle una causa e ir a arrestarlo en cualquier momento, porque eso atentaría contra la libertad para realizar su trabajo. Bien. Sí, infracciones y eso, multas por eso tampoco. Sí, infracciones, sí. Sí, a ver. Ay, no usan el cartelito por lo general, que trabajan Sí, en... que usen el cartel no implica que no puedan ir, no sé, que puedan ir a más de 120 kilómetros en la ruta. Esto no obsta eso. O no debería, por lo menos. Esto es un comentario. Los vehículos oficiales en general, las patentes de los vehículos oficiales, saltan en el sistema de las multas de tránsito y eso con una indicación especial y las dan de baja, no las pasan. Por ejemplo, me ha pasado ir en vehículo oficial de la municipalidad a Buenos Aires y eso, y pasan los controles como si nada. Y sí, en los caso de que radares, todo. ¿Cómo? Los radares, todos los pasan. Por eso, en caso de que el radar les tire, es un vehículo oficial y los exceptúan después del pago de la multa. Pero bueno, en este caso, si no fueran en un vehículo oficial y van en el vehículo propio, no. Lo que no se les puede imponer es pena de arresto, pero sí se les puede imponer cualquier otro tipo de sanción si cometieran un delito, una falta o una contravención. Eso no hay inconveniente. A ver en qué seguimos. Administración financiera, no. Bueno, las funciones. Vamos acá a lo importante. Las funciones del Ministerio Público, comprensivo de estas dos cabezas. La ley hace referencia a promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y defender los intereses de la sociedad, representar y defender el interés público, promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales. Esta es la facultad quizás más importante del Procurador General. La obligación de ejercer la acción pública, es decir, la acusación en todos los procesos penales. El fiscal en nuestro sistema está obligado a, en todos los procesos, acusar. No puede elegir, como en otros sistemas, por ejemplo en el de Estados Unidos, en el cual, más allá de que nosotros pasamos a un sistema acusatorio ahora, en Estados Unidos y en muchos otros países, los fiscales tienen la posibilidad de, en algunos juicios, acusar en algunos procesos y en otros no. Es decir, ellos eligen, en función de los recursos que tienen, dónde van a apuntar esos recursos. Recursos tanto en lo económico como en la posibilidad de investigación y demás. Entonces el fiscal puede elegir, bueno, este delito lo voy a perseguir y acá en este caso me voy a presentar y voy a acusar y en este otro voy a desistir de la acusación porque es un delito que no me interesa, de menor cuantía o lo que fuera. En nuestro país no, existe la obligación de acusar en todos los delitos, más allá de que los delitos se prescriban, los fiscales no le den bola o demás, porque son cuestiones que no son de interés, más allá de que en la práctica puedan elegir, porque en la práctica lo que hacen es,
no tramitan una causa y esa causa se termina prescribiendo. Pero esto lo pueden hacer en la práctica, no está legalmente establecido. En Estados Unidos el fiscal directamente decide, este delito lo persigo y este no. Ustedes saben que allá los fiscales acceden al cargo por elección pública. Los votan como los fiscales de distrito, y eso los votan como votan. No todos los fiscales se votan, se votan las cabezas, los fiscales de distrito, los que van a ser, los que serían acá el fiscal general, por ejemplo, en nuestro departamento judicial, que sería Fernández Garelo, en el ámbito provincial. Ese cargo allá se vota. Entonces, la gente decide, el fiscal lo votan por 4 años, él tiene el poder de decidir qué causas perseguir y cuáles no, pero después tiene el problema de que si decidió no perseguir una causa de alguien porque era un amigo o algo, después la gente no lo va a volver a votar a los 4 años. Acá no existe esa posibilidad y hay obligación de acusar en todas las causas. Como les decía, como los recursos de la justicia son finitos y no alcanzan, obviamente una causa menor de un robo, de un estéreo, de un hurto, no se persiguen ni se terminan prescribiendo, y los recursos se utilizan para perseguir delitos más complejos o más graves. Pero existe la obligación de perseguir todos los delitos. Bien. Otra de las competencias, bueno, promover las acciones civiles, intervenir en procesos de nulidad de matrimonio, en divorcios, intervienen también en las sucesiones, velar por el cumplimiento de la Constitución, del debido proceso, defender la competencia de los tribunales, bueno, un montón. Tienen también facultades de colaboración con el Poder Ejecutivo, si bien no tienen relación con los otros poderes, tienen relación de colaboración, no tienen relación de jerarquía, eso es lo que voy, sí tienen facultades de colaboración, en el caso de que se los pida el Poder Ejecutivo, los consulte, pueden emitir consultas que no van a ser vinculantes, y en el caso de la aprobación o la modificación de leyes referidas a temas de justicia, también suele ser consultada la opinión de este nuevo poder o de esta nueva organismo que crea nuestra Constitución. Les decía que esto básicamente, vamos a hablar ahora del Procurador General. El Procurador General es una figura nueva que se crea, les decía, es el jefe de todos los fiscales de nuestro país. Su función principal es la de, bueno, obviamente dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema, en general. Después vamos a ver algunos fallos, muchos fallos en los cuales la Corte interviene, algunos en grado de apelación, algunos por carácter originario, siempre tienen en forma previa una consulta al Procurador General de la Nación, o en algunos casos a los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre en los fallos, antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le pide opinión sobre esa causa al Procurador General. Y en muchos casos la Corte coincide con lo que dice el Procurador General, y el fallo directamente lo que hace es estar de acuerdo con lo que dijo el Procurador General y remitirse a lo decidido por el Procurador General. Obviamente, quien tiene la potestad para dictar justicia es la Corte, no es el Procurador, pero si la Corte apoya lo que él dice, hace suyo el consejo del Procurador y el fallo termina saliendo en esos términos en el caso de el Procurador General y los procuradores fiscales. Les decía, bueno, la intervención ante la Corte define también en qué procesos se van a presentar cada uno de los procuradores, ya no generales, sino los procuradores fiscales, y después los fiscales ante los tribunales colegiados y ante los juzgados. Tiene la obligación de impulsar las acciones públicas ante la Corte, es decir, cuando haya alguna acusación por algún delito, él tiene que impulsarlo, la obligación de llegar hasta la Corte Suprema. Esa decisión también la toma el procurador. Si un delito
que tiene sentencia de Cámara, se decide ir, que por ejemplo, el procurador es el fiscal, es el que acusa. Si la acusación no hubiera tenido acogida por parte del juez de primera instancia, o por parte de la Cámara, o por parte de casación, porque se hubiera rechazado, es también competencia del procurador decidir si va a llegar hasta la instancia superior, hasta la instancia de la Corte, es decir, apelar o no. Vieron que esto también aparece mucho en las causas de los políticos y demás, donde por ahí se le cuestiona al procurador que la Cámara no condenó a determinado político y ellos no apelaron o no fueron hasta la Corte, sino que se quedaron con la sentencia de Cámara. Bueno, esto es una potestad que tienen ellos. Obviamente sí tener lo que se llama el doble conforme, es decir, la doble instancia, pero no tienen obligación de llegar hasta la Corte. En el caso de nuestro país, esta modificación de pasar de los fiscales y los defensores metidos en el Poder Judicial a constitucionalmente sacarlos y crear este Ministerio Público Fiscal obedece básicamente a la modificación que se dio entre nuestro sistema penal, que pasó de ser un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio. Bien, vamos a ver algunas diferencias entre estos dos. En el sistema penal inquisitivo, que existía antes de la reforma, no solo de la Constitución, sino también de de los códigos de procedimiento, el fiscal formaba parte del Poder Judicial y el fiscal tenía muchas más competencias de las que tiene ahora. Ahora hay un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez en el medio que juzga. Bien, por ejemplo, antes en el sistema inquisitivo, más allá de que el sistema era bastante más lento, por ejemplo, el fiscal tomaba declaración. La declaración se las tomaba el fiscal, no se las tomaba el juez. El juez se las tomaba luego si la causa llegaba al plenario, pero si no, la primera declaración era tomada por el fiscal. Eso en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio, es donde el fiscal lo que hace es acusar, pero no investigar. El fiscal no puede tomar declaración. El que toma declaración es el juez. Otras de las diferencias es quién lleva adelante la investigación. Nuevamente, en el sistema penal inquisitivo anterior, investigaba la policía e investigaba el fiscal, y después se le llevaba todo esto armado al juez, que también había un juez, había dos jueces, un juez que participaba de la investigación. En el sistema nuevo, en el sistema acusatorio, es un sistema penal mucho más moderno, el fiscal obviamente investiga la comisión del delito, pero hay un juez que se llama juez de garantías, que es el que le va a dar al fiscal todas las posibilidades para disponer, no sé, una pena privativa de libertad, si el preso tiene que cumplir toda su condena, si tiene que cumplir la parte del proceso previo a la condena, preso o no, todo eso lo define el juez y no lo define el fiscal. El fiscal se ocupa de la investigación, y hay un juez en el medio que se llama juez de garantías. Está el fiscal, el juez y el defensor. Y el juez, después que juzga la comisión o no del delito, es un juez completamente distinto. Es un juez al cual que no está contaminado por la investigación, porque obviamente cuando uno está investigando la comisión de un delito, de alguna manera se contamina, de alguna manera, si yo en la investigación me pareció ya que la persona había sido, que la persona era culpable o que había indicios, voy a tratar de ahondar en esa culpabilidad. Y el momento que me siente en el banquillo para juzgar, voy a estar contaminado porque participé de la investigación. En el sistema acusatorio, el sistema actual, el juez que se sienta en el banquillo a ver si la persona es culpable o no es culpable, recibe los antecedentes del caso un poco antes de la iniciación del juicio, no participó de la investigación. Con lo cual lo que recibe es, más en los procesos orales,
que es como se desarrollan ahora. En el proceso inquisitivo el proceso era casi escrito, casi en su totalidad. Ahora el proceso siempre es oral. Entonces el juez se sienta y escucha las dos partes. ¿Qué es lo que se investigó? Escucha lo que dice el fiscal, escucha lo que dice el defensor, escucha a los testigos, al acusado obviamente, y en función de eso él genera su convicción y dicta la sentencia. Es un proceso que es mucho más transparente. ¿Qué más? A ver, bueno, la legalidad de la detención o no, antes era controlada por el fiscal, antes cuando había un allanamiento o eso, las autorizaciones las daba el fiscal, quien controlaba si había sido legítimo o no era el fiscal. Ahora eso todo lo hace el juez de garantías, que controla todas las garantías que son necesarias para el imputado. El sistema, la verdad es que ha cambiado mucho. Obviamente que tendiendo de una mayor medida a respetar las garantías de los imputados, ¿no? Ustedes me dirán, o por ahí pensarán, bueno, ¿qué pasa con las garantías o qué pasa con los derechos de las víctimas? Bueno, acá lo que se ha hecho es desde el Estado crear esta función, esta nueva función que es la de los defensores de las víctimas. Falta 1 o 2 minutitos para que se corte, abrimos un nuevo Zoom y listo, igual no nos queda mucho. Tenemos entonces Procurador General, procuradores fiscales ante la Corte, y después de ahí para abajo todos los fiscales, de Cámara, de Primera Instancia y demás. Son todos los que se ocupan de, les decía, la acusación de las personas que hubieran presuntamente cometido un delito. Del otro lado tenemos a el Ministerio Público de la Defensa, bien, a los defensores, que pueden ser los defensores oficiales, que defienden a las personas bajo recursos, que están en un juicio penal, criminal o correccional, y a las personas, y a los defensores, perdón, de menores y de incapaces. Bien, el Ministerio Público de la Defensa, que es lo que vamos a ver ahora, lo que tiene como misión principal es la defensa y protección de los derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral. Bien, tanto en casos individuales como en casos colectivos. Pero esto es lo que tienen que garantizar, la asistencia jurídica de las personas que pueden estar vinculadas en una causa o que pueden ser parte de una causa judicial y que por alguna razón no puedan tener, en algunos casos, porque no pueden contratarse un abogado, y en otros casos, en el caso de los menores y los incapaces, aun cuando pudieran contratarse, la ley obliga al menor y al incapaz a que su defensa la ejerza un funcionario estatal que forma parte de este ministerio. Este Ministerio Público de la Defensa también goza de autonomía, obviamente, autonomía funcional, autarquía financiera, tienen su propio presupuesto, se administran su propio presupuesto. La forma de designación es la misma que para los fiscales. La cabeza es elegido por el presidente con 2/3 de los votos del Senado. De ahí para abajo todo el resto es primero concurso.